Señor Tomás Méndez, buenas tardes, ¿cómo está? Alfredo es mi nombre. ¿Qué haces, Alfredo? ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Tomás? ¿Todo bien? Muy bien, acá estamos. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, ¿eh? No, por favor, gracias. Bueno, a ver, primero, obviamente, tengo que preguntarte, sin entrar en ninguna historia anterior con respecto a C5N, pero hoy estamos a un par de horas de que se defina el juicio a Oil Combustibles. La verdad que me gustaría tener tu opinión. Ustedes han trabajado muchísimo, han investigado. Yo lo digo sin querer quedar bien con el entrevistado, sos uno de los periodistas que más ha investigado todo este tipo de causas, inventos, extorsiones. Entonces, me gustaría, en principio, que me des tu opinión. No, bueno, eso fue un proceso evidentemente orquestado. Digamos, básicamente eran empresarios que no respondían a los preceptos que quería Mauricio Macri específicamente. Ellos tenían buena relación con el resto de Cambiemos, pero no con Macri. Macri quería ir por sus medios. Macri en realidad quería la energía, como la mayoría de los dirigentes políticos en Argentina quieren quedarse con la energía porque creen que de esa manera pueden tener una dominación superior o pueden tener más control del país. Y bueno, básicamente quisieron acortar camino de esa manera. Se quedaron con algunas cosas a través de Marcelo Minding, a través de Nicolás Caputo, a través de distintos testaferros, pero bueno, le faltaron otras y una de esas era Oil Combustible, seguramente a Macri, ¿no? A ver, es muy bueno lo que me estás diciendo, la verdad que, o novedoso para mí, quedarse con la energía es quedarse con parte del país, digámoslo así. A ver, me parece que eso es un proyecto que tienen distintos dirigentes políticos, ¿no? Saben los gobiernos que cuando llegan al poder no lo pueden manejar. Los gobiernos, en realidad los estados han quedado chicos respecto a las empresas. Las empresas multinacionales tienen en algunos casos capacidad económica hasta 1000 veces superior a un estado. Digamos, el fondo BlackRock, entre todas las corporaciones que maneja y las empresas, está manejando por encima de los 20 billones de dólares. Entonces, digamos, empresas que se hacen mucho más grandes que países. Y creo que los gobiernos, cuando llegan a la Argentina a intentar imponer algunas políticas por las cuales el pueblo lo votó, no lo pueden implementar, no porque solamente BlackRock lo impida, sino que cualquier empresa grande en Argentina puede tener un dominio de la realidad, claramente. Empresas alimenticias, empresas energéticas, empresas como Techin, empresas, bueno, de diferentes rubros que son cuasi monopolios y que, bueno, evidentemente le disputan el poder a los gobiernos. Entonces, me parece que lo de Macri fue eso, fue querer quedarse con una porción importante de la energía, de la generación de gas en el sur a través de Minding y a través de las termoeléctricas con Caputo y también Minding. Y bueno, finalmente no lo logra, y uno de esos objetivos también era el combustible, ¿no? Este tipo de monopolios, así como de la energía, paso al otro monopolio, oligopolio, que es el tema de los alimentos. ¿Vos crees que esto es lo que realmente está condicionando al gobierno con respecto a los precios, a la inflación? Sí, históricamente sí. Mira, estaba leyendo ahí algunas historias de cuando fue secretario de Comercio Augusto Costa, estaba repasando el libro de él, Precios Políticos, y él lo dice inocentemente, lo escribió en su libro, pero cuenta claramente la diferencia abismal entre un funcionario público o el propio Estado respecto a los empresarios. Él dice que cuando ingresa, el país tenía serias complicaciones, en el año 2012, creo, 2013, y justo en ese tiempo, en ese periodo, se habían dado los cortes energéticos fuertes porque había una temperatura histórica en el país, y entonces la gente tenía recursos económicos, entonces consumía energía a través de los aire acondicionados, y el país no estaba preparado para dar respuestas energéticas. Y dice que básicamente para implementar, por ejemplo, en esa época el programa de precios cuidados, que fue la primera vez que se implementa, tuvieron que esperar que los empresarios volvieran de vacaciones, porque les importaba nada que el Estado tuviera una política, tuvieron que esperarlos. Y él lo dice literalmente, había empresarios que estaban en hojotas, en chancleta y con la sombrillita en el verano, y nosotros tratando de implementar el programa de precio cuidado porque si no iba a la mierda del país, y los tipos se hicieron esperar 30 días para venir
y hablar con el gobierno, y pusieron 1.500 trabas, con lo cual viste que precio cuidado es relativo. Claro. Pero bueno, sí, el país tiene dueño, claro. Tomás, a ver, sos una de las personas que más conoce, y de hecho ha vivido muchas situaciones. Me interesa muchísimo hablar de tu provincia, Córdoba, que la verdad hoy, no sé si de hace tiempo, pero hoy parecería una provincia casi aislada de la Argentina. ¿Por qué sucede esto? Porque hay muchos políticos, qué sé yo, Luis Juez, que vive armando historias, o serán verdades, no lo sé, vos lo sabrás mejor que yo, pero ¿por qué este tema de Córdoba cuasi excluido? Pero ¿por qué ellos, para mí, porque ellos quieren hacerlo? No, ahí hay un problema, me parece que con el gobierno provincial ha hecho, en realidad la política se ha transformado en un negocio. Los políticos copiaron la metodología de los empresarios. De hecho, Schiaretti, de la Sota, fueron empleados de Macri y copiaron ese modelo económico en donde ellos dividen a la oposición a través de cuestiones económicas, entregándole recursos y siempre gobiernan. El problema de Córdoba es que es una provincia muy conservadora, que odia a las clases bajas, y que no hay ningún otro medio de comunicación que no refleje lo que diga el sistema. Algo parecido a lo que está pasando acá en Buenos Aires. O sea, digamos, cada vez más se va a una concentración de medios en donde solamente los medios responden a la derecha. Y creo que eso en Córdoba se hizo carne, y bueno, y es lo que domina el sentir y el pensar del cordobés de medio, digamos, ¿no? Vos sos de la idea también, de una idea que surgió ahora de Alberto Fernández, pero ya la había hecho Alfonsín en otro lugar, de trasladar lo que es Cava, que también funciona como un distrito aparte de todo lo que es la Argentina. A mí no me cabe ninguna duda que la capital de la República Argentina debería estar en el norte, porque es otro país, digamos, pero no es otro país con leves diferencias y matices respecto a la capital federal, es otro país en serio. Yo hoy veía en los medios de comunicación hablando de que el gobierno va a destinar el 70% del subsidio al transporte, lo va a aumentar en el interior, y lo que no se preguntan los periodistas acá de Capital es que el transporte acá está recontra subsidiado mucho más que en el interior, y que un boleto de transporte público de pasajeros te puede costar entre 4 y 5 veces más en Córdoba que en Capital Federal. Es una verdadera locura, en serio. El costo del combustible, los costos de la energía eléctrica, todos son mucho más altos, mucho más altos. Entonces, lamentablemente tenemos un país mucho más pobre que Capital Federal. Imagínate que hoy Capital Federal se la ve pobre, se la ve desvencijada. Ahora imagínate lo que es el norte. Yo he tenido la posibilidad de recorrer todo el norte de la República Argentina y verdaderamente es una cosa, es mucha la diferencia, demasiada. Vivimos en un país pobre, pero creo que para hacer una comparación de clases, Ciudad de Buenos Aires sería la clase alta argentina, y cuando te alejas a 300 o 350 kilómetros, empezás a ver la clase baja, pero baja en serio. Es como las periferias de los countries, más o menos lo mismo pasa con el país, ¿no? Eso es terrible, pero viste que, a ver, pero ellos, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, ellos tienen como una política totalmente diferente a lo que es todo el resto del país. Bien vos le decís, parece ser a ver, vendría a ser la Recoleta, el barrio Parque de la capital. ¿Qué pasa con los gobiernos de la capital federal? Que obviamente, como Macri, quisieron llegar después a base de mentiras o de muchas cosas al gobierno. Pero esa ciudad de Buenos Aires se maneja de esa manera y capta a esa gente por una cuestión de poder únicamente, porque la verdad que si uno dice o piensa que hacen algo por la gente de la capital federal, la llenan de impuestos y bueno, y es un desastre últimamente, o siempre pasó así. Pero ¿es un trampolín de poder la ciudad de Buenos Aires? Todos los distritos lo son, todos los distritos lo son, todos los distritos lo son, y todos los políticos lo usan a su distrito como trampolín de poder, pero nadie llega si no tiene la aprobación de los empresarios y de la Embajada de Estados Unidos en Argentina. Nadie podría gobernar sin esa aprobación, por más que uno haga una excelente gestión.
digamos, el poder real en Argentina no lo tiene la política, lo tienen los empresarios de medios, los empresarios de alimentos, los empresarios de energía, y bueno, las embajadas, obviamente, porque representan a las corporaciones. Hoy la Embajada de Estados Unidos, quien maneja la Embajada de Estados Unidos en realidad es la ANCHAM, que es la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, no son los políticos los que manejan a la embajada, y tampoco Estados Unidos está manejada por los políticos. Eso hace mucho tiempo ya lo describió Naomi Klein, y eso es así, digamos, no hay ninguna posibilidad de que los políticos puedan tener un mínimo de posibilidades de contrarrestar el poder que tienen las grandes corporaciones. No, pues también a ellos les quedaron grandes, ¿eh? Sí, totalmente. Tomás, quiero meterme un poquito. Estás en un canal hoy que habla muchísimo tiempo sobre algo que está pasando desde hace mucho tiempo, que parece incontrolable, que es la inseguridad, ¿viste? Yo quiero preguntarte, vos que, ya te digo, como al principio te dije, vos has investigado mucho, o sea, sos uno de los periodistas que antes de hablar investiga, llega hasta el fondo. Este tema de la inseguridad que hay, terrible, ¿cuánto tiene que ver la policía, sacando a la sociedad, que ya sabemos que estamos en un nivel muy bajo entre educación y todo, pero cuánto tiene que ver la gente que nos tendría que cuidar o la gente que se tendría que dedicar a esto? No, ahí tenéis un único responsable que inicia toda esta cadena, que es la política, que, digamos, la política siempre se financió de fondos en negro, porque tenemos una sociedad corrupta, claramente, ¿no? O sea, digamos, de ahí viven muchas personas de la corrupción. Y una de las varijas más grandes de la política en negro, de la guita en negro, viene en general en los distintos estados de la seguridad. Y bueno, y sobre todo también en otros distritos, más que nada municipales, de la basura. Entonces, digamos, la basura es incontrolable. Cuántas toneladas vos depositás en determinados lugares, en los vertederos, es realmente incontrolable. Entonces vos ahí podés decir que depositaste 10 toneladas y pusiste una, y ahí hay mucha corrupción. Y la otra corrupción importante es las policías. Entonces, un gobernador llega y le dice, bueno, tráigame yo quiero 100 millones de pesos por mes. Estoy diciendo un número bajo, ¿no? Sí, es sí. mucho más. Quiero 100 millones de pesos por mes. Bueno, van los comisarios, le dicen a sus subalternos, bueno, el jefe pidió 120, ¿eh? Y lo de ahí le piden a lo de abajo, y mire que los jefes piden 140, y lo de abajo dicen, bueno, vamos a vender merca, seamos narcos porque no recaudamos más. Y gran parte de esa guita va a la política, otra parte va a gastos propios de la propia función policial, y bueno, y hay mucha corrupción, obviamente, ¿no? Tocaste un punto que realmente es la primera vez que escucho un periodista hablar de esto, que hablaste de la basura, que es un gran generador. Me sorprendiste realmente, porque eso no lo dice nadie, Tomás, es así, realmente, lo de la basura es terminante. Lo de la basura es simple. A los dirigentes políticos les conviene que el pueblo genere basura, por eso no hay reciclado. Digamos, vos el negocio de la basura es que vos primero tenés la recolección, después tenés el enterramiento, y ahí en el enterramiento es donde se producen los grandes problemas de corrupción. Eso lo he visto históricamente en Córdoba, muy fuerte, pero también acá en Capital Federal, inclusive en algún momento se habían repartido entre algunos sindicalistas, Angelici y Mauricio Macri, el negocio de incineración de residuos. Digamos, ojo que acá no es solamente la política, ahí comen sindicatos, de ahí come la política y ahí comen los empresarios, ¿no? Porque un empresario te pasa un presupuesto estimado en la ciudad de Córdoba. Hoy el presupuesto, suponete, será de 12.000 millones de pesos, estimado para la basura. Y 5.000 millones, sin exagerar, 5.000 millones se te van en corrupción. Sin exagerar, sin exagerar. Es un número terrible. Es un número Sí, terrible. sin exagerar. Claro, y encima hablando de que las jubilaciones no se aumentan y bueno, y todo lo que está pasando, la pobreza terrible que hay en Argentina. Tomás, yo te quiero preguntar sobre un caso que vos seguiste muchísimo. Realmente, como periodista, me puso muy orgulloso porque nadie investigó ese tema a fondo.
de hecho tuviste el protagonista principal. Me gustaría a que hablemos un poco cómo estás o si seguís con las investigaciones sobre el veneno que es el glifosato. Es una causa que la hemos seguido nosotros también y te hemos seguido mucho con ese tema. No, el glifosato está muy claro, digamos, no hay mucho más que agregar, ¿eh? O sea, el glifosato me mata utilizado como se utiliza. Lo que pasa es que es muy simple decir, no, pero hay que utilizarlo bien. Utilizar bien el glifosato es prácticamente imposible, es muy volátil la sustancia y muy liviana, lamentablemente, y bueno, digamos, hoy lo encontramos en el país de una manera demasiado densa, con una magnitud muy importante, muy extendida, y creo que ahí también te das cuenta quiénes son los que gobiernan, digamos. El glifosato son de las grandes compañías. Hoy Bayer hizo una alianza esa en algún momento con Monsanto, se quedó con el glifosato y fueron por todo. Digamos, ese es el hecho más claro de que las corporaciones gobiernan por encima inclusive de la propia salud del pueblo. No, es un veneno y nadie lo regula porque hay mucha plata en el medio, y ahí sí yo te diría que no es solamente la plata sino el peso político. No es solo la plata, también el peso político. Si vos te metés con el glifosato, te metés con tipos pesados en serio. ¿Lo sufriste vos cuando hiciste estas investigaciones? ¿Sufriste? ¿Tuviste ataques? Sufrimos ataques de medios, pero reaccionó Clarín, reaccionó La Nación, reaccionan funcionarios, reaccionan algunos que se tiran de científicos, pero esas son estupideces, no. Es esperable que suceda eso, y gracias a Dios sucede eso. Si no, evidentemente la información seguramente no sería la correcta. Uno no reacciona si la información no es correcta. Claro. Tomás, por último, y la verdad que de vuelta agradeciéndote mucho esta entrevista, ¿cómo ves el tema de el antes de la pandemia y el ahora presente y el pequeño futuro complejo que se avecina? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves cómo se está manejando todo ese tema? ¿O el gobierno lo está manejando? ¿Cómo lo ves vos? Desde lo sanitario lo veo bien, cómo lo manejó. Desde lo económico lo manejó muy mal. Y creo que se avecina un problema bastante más grave de lo que ya nos ocurrió, que son 1.800.000 chicos que quedaron fuera de la escuela, que si eso no se corrige en lo inmediato, para eso no hay mediano plazo, ni se pueden esperar políticas, no se pueden esperar políticas, sino que eso tiene que pasar hoy ya, porque se nos viene y se nos avecina un país brutal. Es un país realmente brutal, donde no se va a poder vivir, no se va a poder convivir, no se va a poder salir a la calle, donde va a ser muy complicado, en serio, La vamos a sufrir muchísimo. Creo que esta pandemia, para mí, es un mojón en la Argentina, pese a que en la Argentina siempre las crisis han sido cíclicas. Creo que la crisis de valor educacional, de laburo, etcétera, va a ser algo impensado realmente, y me parece que el gobierno no está a la altura de esas circunstancias, para nada. La política en Argentina no está a la altura de esas circunstancias. La política no está a la altura de las circunstancias. No. A ver, ya vimos lo que pasó en los 4 años de Macri, en los 2 años de kirchnerismo, hoy con Alberto. Vos personalmente, que vivís hablando con mucha gente, muchos políticos, muchas personalidades, ¿ves alguien que pueda surgir, viste, alguien como surgió en otras épocas, se ve alguien en el horizonte como para cambiar esto un poco, o eso ya no va a seguir siempre lo mismo? No, yo, primero no hay que creer nunca en que alguien surge y nace de un huevo, imposible. Uh-huh. Solamente llegan los que quiere el sistema. Los que quiere el sistema. Nada más. No hay ninguna posibilidad para ninguna otra persona, ningún partido, nada que no quiera decir. Terminante, como siempre, Tomás. Bueno, primero, decime, ¿dónde te vemos? ¿Dónde te escuchamos? Es importante para nosotros, para publicarlo. Nosotros estamos en Radio del Plata de 7 a 10 de la mañana y el año que viene volvemos a Crónica, así que estamos en eso. Perfecto. Tomás, te agradecemos un montón, que pases una hermosa Nochebuena, una feliz Navidad
y bueno, y que el año que viene te volvamos a ver en la pantalla porque sos uno de los periodistas necesarios para los medios de comunicación. Realmente lo digo, y te agradezco un montón esta entrevista. Muchísimas gracias, abrazo grande. Te mandamos un abrazo grande, Tomás. Chao, hijo, abrazo, muchas gracias.